En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 9:26 de la mañana, hora menos en Canarias. Miramos al mercado al tiempo real, IBEX 35 bajando pero muy poquito, 0,05% abajo, 15.670 puntos la bolsa española. Ahora vamos con protagonistas, ahora vamos con empresas de las que vamos a hablar y así abrimos nuestro consultorio con Manuel Pinto, analista de mercados. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rubén. Encantado de saludarte. Ahora te pregunto por cómo está el mercado, cómo lo estás viendo, ese optimismo que hay, si está justificado o no. Repasamos con Ángeles y con Roberto algunos protagonistas del día en España y en Europa, pero antes, OPA, BBVA, Sabadell, recta final. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué va a pasar? Aquí hay un cruce de acusaciones, acabamos de hablar con el consejero delegado del Banco Sabadell, cada uno hace sus números, sus cuentas y, bueno, la primera no sale, habrá segunda, él está convencido que sí, hay que ver en qué términos, qué dice la CNMV y claro, ¿qué hacen los accionistas, Manuel? Bueno, llama la atención cómo una misma situación se ve diametralmente diferente para dos entidades, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que va a estar al final al filo del 50% de la aprobación. Para nosotros tenía todo el sentido estratégico esta operación, un sentido en el cual la Unión Europea viene argumentando desde hace meses que necesita superpotencias y superempresas para combatir el crecimiento económico de Estados Unidos o de Asia en particular. Y sin embargo, pues aquí hemos puesto restricciones. En Italia han pasado este tipo de circunstancias hace unos meses en la que se ha solucionado en semanas. Aquí llevamos, creo que son 18 meses para poder finalizar este proceso o, como bien dices, veremos si no hay que hacer una segunda OPA. Para mí hay que diferenciar entre el inversor de Sabadell más que busca beneficios a corto plazo y el de largo plazo. Y me explico, el de corto plazo pues sí que puede sufrir durante un periodo de tiempo porque a pesar de que salga la OPA, las ineficiencias debido a las restricciones del gobierno puede llevar a que los resultados de los próximos trimestres no sean muy positivos. Algo similar a lo que ha pasado con UBS y Credit Suisse. Ahora bien, el de largo plazo yo creo que debería de tener otras cosas en cuenta. Por ejemplo, han ido muy bien los dos bancos en los últimos años, sobre todo desde 2022, a raíz de las subidas de tipos. Pero ¿qué ha pasado, Rubén, desde el año 2009 al 2022, cuando los tipos han estado en mínimos? Ahí BBVA se ha comportado mucho mejor que Sabadell y no descartamos que los recortes de tipos sigan y continúen después de este parón en Europa, ya lo estamos viendo en Estados Unidos, y es que es el tercer ritmo de recortes de tipos más largo de toda la historia, con 168 recortes de tipos en los últimos 12 meses a nivel global y solo superado por los eventos de grandes recesiones. En general decimos, por tanto, que la diversificación de BBVA, el crecimiento de los márgenes de intereses, de las comisiones, que son superiores a nivel porcentual y a nivel absoluto a los de Sabadell, los ratios, pues nos gusta más como banco BBVA. ¿Ha habido grandes rentabilidades en Sabadell? Sí. Ahora, el entorno cambia. Vamos a ver, por tanto, si en un entorno de tipos de interés más bajos también se puede comportar mejor. Y también tiene que tener, Rubén, una cosa en cuenta los accionistas de Sabadell, que parte de la evolución positiva que ha tenido las acciones viene también reflejado por la prima, viene también reflejado por la oferta. En el caso en el que se rechace la oferta, seguramente sus acciones el día 17, 17 es viernes, ¿no? Pero el lunes siguiente, cuando coticen, verán reflejado una caída en sus acciones, ¿no? Así que, bueno, pues yo diferenciaría un poco entre ese tipo de inversor más cortoplacista o ese tipo de inversor muy a largo plazo, en el que a lo mejor pues esas restricciones, que para mí es lo único que limita la oferta actual, pues es lo que perjudica la oferta actual, pues es lo que tienen que pensar esos inversores. En un minuto repasamos, Manuel, y ahora te pregunto por alguna de las protagonistas. Noticias del día, empresas que hoy están marcando el ritmo del mercado. Empezamos Bolsa Española, Ángeles, además de BBVA y Sabadell. ¿Qué tenemos hoy en el punto de mira? Tenemos a Puig, que está cayendo un 4,7%, cotiza en 13,65 euros. Y es que los expertos de JP Morgan han dado un tijeretazo a la valoración. En un 50% rebajan el precio objetivo que tenían hasta 12,5 euros y reducen ese consejo a infraponderar desde sobreponderar. Recordemos que Puig es el valor más castigado en el IBEX desde principios de año. Un valor que salió a bolsa en el pasado ejercicio y que la verdad ha tenido una trayectoria bursátil muy negativa. Pierde ya casi un 5% en 13,59. Está cotizando por detrás, está bajando Repsol, que se deja un 0,9% ante la previsible bajada del precio del petróleo en un
momento de menor tensión geopolítica y tenemos subiendo con fuerza a Solaria desde que publicó sus cuentas que consideraba históricas. Ha subido con muchísima fuerza. Ha habido un día desde esa publicación de resultados en la que los inversores han pasado por caja, han recogido beneficios, pero ayer se retomaba la tendencia alcista, vuelve a estar por encima de 14 euros, 14,21, sube un 2,7. Luego te pregunto, Manuel, apúntatelo para cuando ya abramos tiempo de consultas por Puig, que nos pregunta Julián que si le puedes analizar Puig. Luego te lo recuerdo, compradas a 13,80. En Europa, Roberto, miramos a las petroleras y ¿a dónde más? Y a Airbus, no a Boeing, como decíamos al principio, ha sido un error. Obviamente hablamos de Airbus, el fabricante, recordamos que ha entregado 507 aviones en 9 meses y está lejos aún de los 820 que tiene como objetivo en este año. Ahora mismo sus títulos cotizan con una subida muy plana del 0,29%. Miramos también a petroleras después de ese acuerdo impulsado por Donald Trump, ese acuerdo de paz entre Israel y Hamas. Ahora mismo vemos a Shell subiendo medio punto, la bolsa de Londres, a BP también subiendo medio punto y también tenemos a Eni subiendo sus acciones un 0,69 y otros protagonistas pues tenemos a SML Holding que anuncia el nombramiento de Marco Peters como nuevo director de tecnología, a Sodexo que anuncia también otro nombramiento, en este caso de Thierry Delaporte como director ejecutivo del grupo a partir, eso sí, del 10 de noviembre, o HSBC que anuncia que planea privatizar el Hang Seng Bank de Hong Kong en un acuerdo valuado en más de 100.000 millones de dólares hongkoneses, que son al cambio en dólares americanos en 13.000 millones. Y también tenemos a Shell, protagonista hoy por ese acuerdo, pero también porque está cerca de obtener licencia estadounidense para exportar gas venezolano a Trinidad y Tobago, según informa Bloomberg. Manuel, después de publicidad, te pregunto por Puig, como te decía, por otras consultas que nos pueden dejar los oyentes en el 915331851, en el 609224716 o en nuestro canal de YouTube. Te pregunto por el petróleo, te pregunto por el oro y te pregunto por la tecnología. Hasta ahora. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Con Manuel Pinto, analista de mercados, con quien ya hablábamos antes y analizamos algunos de los protagonistas que pasan también por el precio del petróleo y por la tecnología. Hoy cae el precio del petróleo, Manuel, por ese acuerdo que ha anunciado Trump esta madrugada. Conoceremos más detalles sobre ese acercamiento entre Israel y Hamas en Oriente Medio, y por la tecnología que sigue llevando a máximos a Estados Unidos, al Nasdaq y al S&P 500. Háblame un poquito del petróleo, ¿qué expectativas tienes? ¿Cómo lo ves y cómo le puede afectar a largo plazo, en el corto y a largo plazo, este acuerdo? Y la tecnología, ¿hasta dónde, Manuel? Bueno, a ver, respecto al petróleo, al final lo que estamos viendo en los últimos meses es una tendencia a la baja importante, una tendencia a la baja sumado por dos factores, ¿no? Que es al final lo que más hace constar el precio de los activos, que es la oferta y la demanda. Lo que estamos viendo es que mientras que los países de la OPEP siguen incrementando la oferta, haciendo bajar el precio del petróleo, la demanda pues tampoco ha sido muy estable, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en los últimos días? Pues esos acuerdos de paz o de tregua, al menos lo que estamos viendo en Oriente Medio, en este caso en Gaza, pues lo que lleva, por tanto, es a que haya una mayor oferta en los mercados, ¿no? A ver, para nosotros ya lo veníamos avisando durante los últimos meses. Estacionalmente es un periodo en el que ahora podríamos ver algo de impulso. También hemos visto que las sanciones a Rusia pues podrían incrementarse en los próximos meses y eso conllevar a un precio al alza del petróleo. Los acuerdos de subidas de producción pues están siendo un poco menos de lo que el mercado espera. Así que, a pesar de que estamos viendo niveles ya muy exprimidos, muy bajos, no descartamos que desde este punto pues ya empezamos a ver algunas subidas. El dólar, para nosotros, que se ha convertido en el chivo expiatorio de todas las políticas adoptadas por Donald Trump, pues está yendo a la baja y creemos que de manera estructural seguirá evolucionando a la baja y esto pues puede favorecer al petróleo, ¿no? Así que si contamos una demanda que puede ir al alza, Estados Unidos crece al 3,8 en el último trimestre y según el GDP de Atlanta el 4% podría llegar este año. Los estímulos fiscales y monetarios parece que resultan en China, que son al final las dos principales potencias, ¿no? Si sumamos la debilidad del dólar, si sumamos que la oferta ya no van a incrementarse tanto por parte de los países de OPEP como estaba establecido, pues sí que podríamos ver que desde aquí el precio del petróleo podría girarse al alza. Bueno. Vamos con las consultas. Empezamos con Puig, que preguntaba ese oyente que cómo veías Puig compradas a 13,80. Soportes y resistencias. Julián. Y antes nos preguntaba José, y no me quiero dejar ninguna, Palantir. ¿Cómo ves una entrada en Palantir, Manuel? Vale.
Me preguntabas también, que se me ha olvidado, Rubén, perdona, lo de las Ay, tecnológicas. sí, Y tecnología, eso, tecnología. O sea, ¿hasta cuándo? Perdona, ¿hasta cuándo na- tecnología? ¿A nada. dónde vamos? Yo creo que aquí no hay parón. Yo creo que aquí vamos a seguir viendo un rally positivo en las próximas semanas, un rally en el que sobre todo tenemos que estar muy pendiente a las presentaciones de resultados de los Magníficos 7, ¿no? Y bueno, pues a las empresas ligadas a la inteligencia artificial, sobre todo el gasto de capital va a ser fundamental, las inversiones que están haciendo en inteligencia artificial, a pesar de que es una cadena de valor que, si nos fijamos, pues una empresa va retroalimentando a la otra a la siguiente y así continuamente, pero que al final pues esto va generando en que haya mayores expectativas de beneficios a futuro del sector, sumado a la monetización que ya empezamos a ver en los últimos resultados de todas estas inversiones en la IA. Uy, Manuel, que se ha quedado en silencio. Manuel, ¿qué pasa por ahí? Creemos que Ahora, esto va ahora, a continuar. ¿Hasta ahora. cuándo, Rubén? Esa es la gran pregunta, ¿no? De momento, como dicen muchas veces en Estados Unidos, don't fight the Fed, ¿no? No luches contra la Fed, no luches contra el mercado. Ahora mismo la tendencia es positiva, vamos a seguir ahí. Ahora bien, ¿está haciendo bien la Fed en recortar tipos? Yo creo que no, Ya. pero no quiere decir que vendamos, sino que vamos a aprovecharlo, vamos a ver hasta dónde suena la música. De momento está sonando y va a seguir sonando, yo creo. 2026 puede ser un año en el que repensemos si suena o no, pero de momento yo seguiría aprovechando Vale. Puts y esto. Nada, Palantir. y Entrar en Palantir, venga, una entrada, y Puts sí comprada ya con posición en 13,80. vale, pues bueno, vamos primero con Puts, que la tenía ya en pantalla. Vale. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues como vais a ver en pantalla, tendencia a la baja importante, máximos y mínimos decrecientes. Hemos roto incluso niveles de soporte en lo que teníamos establecidos previamente, los 14,38, cotizando ahora mismo en 13,46. Y aquí el gráfico pues nos dice, Manuel, esto es imposible de meternos porque realmente la tendencia no nos gusta nada, la tendencia es a la baja. Para que un poco podamos ver dónde meternos, pues tendríamos que romper al alza las medias móviles, tendríamos que romper esta línea de tendencia a la baja de máximos decrecientes alrededor de los 15,6 euros por acción. Pues ahí es cuando realmente la teoría nos dice que podríamos entrar a nivel técnico en la compañía. Ahora, a nivel fundamental, pues yo empiezo a ver algunos síntomas de mejora dentro del sector del lujo. Los últimos resultados de Puig, que fueron en septiembre, a pesar de que los márgenes operativos, principalmente del sector de fragancias, cayeron en torno al 17,5%, desde el 18,7% que nosotros esperábamos, bueno, pues es verdad que sobre todo se han impactado por el gran gasto en publicidad. Las empresas están gastando muchísimo en publicidad del sector del lujo, cada vez va a un sector más premium Puig, y eso, pues sobre todo, la caída en la demanda mundial durante algunos meses del año la ha limitado mucho en sus resultados. Sin embargo, pues otros sectores y ámbitos de la compañía, como es por ejemplo maquillaje, etcétera, lo han hecho bastante bien. Fragancias ha sido lo que se ha quedado ahí más rezagada, y sin embargo en el sector, por ejemplo, el otro día Louis Vuitton, bueno, hemos visto venta de acciones de la directiva, que es algo totalmente normal porque fue a través de un crédito, y hemos visto también a empresas del sector como Louis Vuitton que en los últimos días empiezan a repuntar ante una mejora de las expectativas de crecimiento, ¿no? Esos recortes de tipos, esos estímulos fiscales, esos estímulos monetarios, esa oferta monetaria que se sigue incrementando en los países, pues creemos que puede que sea un buen catalizador para las empresas del sector de lujo. Así que análisis técnico no entraríamos, pero cuidado, porque según estamos viendo a nivel macro y a nivel fundamental, empezamos a ver ya algunas pinceladas de mejora de perspectivas positivas para dentro del sector del lujo. Palantir. Bueno, pues qué decir, si no la mejor empresa del SP500, está en el top 3 a lo largo de los últimos, desde el principio de año, favorecida por varias cosas, ¿no? Cada vez más va diversificando su cartera de pedidos, ya no solo depende de los contratos de defensa a nivel público con el Estado, sino que poco a poco también va pasando a generar nuevos contratos con el sector privado. Al parecer, según los estudios que he oído, ofrece una demo de sus servicios, en la que prácticamente el 100% de los clientes que adoptan esa demo durante un periodo de tiempo acaban pagando los servicios de Palantir, ¿no? Al parecer es espectacular. Bueno, se ha beneficiado del boom de la inteligencia artificial, del boom de la defensa, dos sectores que durante este año han sido totalmente protagonistas en los mercados bursátiles, y a ambas circunstancias, ¿no? Empieza a tener también competencia porque Salesforce, por ejemplo, una empresa también americana, que a mí me gusta mucho y que ha caído, creo que es un 25% a lo largo del año. Yo creo que aquí está empezando ya a sacar una división también para este tipo de contratos a nivel estatal, y empieza también a generar nuevos contratos que para mí pues tienen mucho más potencial, ¿no? Palantir, el inversor que adquiera Palantir tiene que saber la volatilidad que tiene. Como decíamos, pues lo podemos mirar un poco a nivel
de perspectiva de lo que ha subido en el año, para que nos hagamos una idea, pues más o menos un 140%, ¿no? 145%. Aquí podemos ver en la gráfica mínimos y máximos crecientes. Además, ahora mismo pues estamos prácticamente en la parte baja del canal alcista, tocando la parte baja, por tanto podríamos empezar a pensar que queda un rebote más, pero sí que es verdad que aquí en estos niveles empezamos a ver un doble techo. Cuidado, ¿vale? Un doble techo que nos estaría dando, pues veis este canal más lateral de consolidación de la tendencia, y aquí va a ser muy importante si conseguimos romper al alza este nivel de los $187, que ya está por encima de la media móvil, y bueno, pues vemos sin embargo que la DX no está siendo muy positivo la tendencia. Si conseguimos romper al alza, genial, pero cuidado, ¿vale? Porque aquí vemos ese periodo de consolidación, y sobre todo si rompiésemos a la baja los 150, que queda mucho, estaríamos hablando de un doble techo. Entonces, para entrar en Palantir, me esperaría a ver si rompiese al alza $188, que ya sería continuar la tendencia después de ese periodo de consolidación, pero sobre todo si empieza a bajar por debajo de la media móvil y ya por debajo de 150, mucho cuidado. Venga, lujo, que me hablabas antes de algunas compañías de lujo, preguntan por Ferrari, Eduard. Si puedes analizar Ferrari, a ver qué opinas de ella, hasta dónde podría llegar y un stop loss de Ferrari. Venga, pues vamos con Ferrari. A ver, yo en Ferrari me pasa un poco lo mismo que en el resto del sector, ya no del lujo, también y fijaros, ¿no? Bueno, muchos vaivenes en la compañía, mucha tendencia lateral. Es verdad que desde aquí, pues desde los mínimos marcados en julio, pues ya estamos empezando a ver otra cosa, ¿no? Apoyándonos en esta directriz alcista, casi por encima de la media móvil, todavía no hay una tendencia muy clara. Pero fijaros, ¿no? Aquí el RSI incluso nos podría estar dando una divergencia, por tanto, pues no es una señal muy positiva que el RSI nos esté dando una tendencia a la baja mientras que está subiendo la compañía. Bueno, a ver, realmente a nivel técnico, pues si la tenemos en cartera, de momento podríamos mantener, porque como digo, se está apoyando dentro de esta directriz alcista. Me esperaría a ver que no rompiese a la baja los 394 euros. Pero bueno, yo creo que en general hay muchas oportunidades, Rubén, que los usuarios pueden aprovechar con el entorno actual. Hablamos de tecnología antes. A mí, ya sabéis, y lo digo siempre aquí, lo llevamos argumentando todo el año, China. Creo que es fundamental que los inversores ahora mismo puedan seguir comprando acciones, países emergentes, concretamente de China, pero en general, pues a través de ETFs mismamente emergentes. Yo creo que es una de las grandes oportunidades a pesar de las subidas. Entonces, tecnología, hablábamos, ¿no? Bancos americanos, que yo creo que van a entrar ahora en un periodo buenísimo en el último trimestre del año, incluso tecnológicas europeas que se han quedado a descuento. Y Ferrari o sector automovilístico, me entran muchas dudas, ¿no? Entonces, entran dudas por los aranceles, entran dudas por el cambio, la alta competencia, ya también hablamos del sector del lujo con Ferrari. Dudas. Bueno, vamos con más consultas. Mensaje de audio, Manuel, venga. Buenos días, para el consultorio de bolsa. Quería consultar un par de acciones americanas. Una es QVCGA, os la dejo escrita aquí por si hay dudas, y CLSK, CleanSpark. En QVCGA estoy dentro en 3.40, he puesto un stop en 13, por si acaso se va para abajo, y quería ver la estructura cómo va, ¿vale? Muchas gracias, un saludo. CleanSpark, y la otra no me ha dado tiempo a apuntarla, no tenía el boli a mano. La segunda yo no he podido apuntarla, creo Rubén. que sí, pues mira, te busco yo la segunda, creo que es CleanSpark. Vete mirando la primera, si la tienes. Vale. Venga, pues yo he conseguido... Tengo la segunda, CleanSpark, C de casa, L de Lérida, S de Sevilla, K de kilo, CLSK del Nasdaq, CLSK, CleanSpark. Venga, pues espero no haberme equivocado. Ya tenemos las dos. Venga, pues genial, nos vamos con la primera, que es, bueno, QVC, como decía, bueno, pues realmente lo que estamos viendo aquí pues es una ruptura de un gap alcista importante, ruptura, por tanto, a niveles de 12, 13 euros por acción, 14 dólares, perdón, por acción. Vemos que aquí está en periodo de consolidación, lo podemos ver dibujado entre los 15 dólares por acción y los 12,29. Y esto va a ser muy importante, ¿no? Cuanto más dure en este periodo de consolidación, en esta tendencia lateral, que ya llevamos viendo pues algunas semanas, cuanto más dure esto, pues más va a ser la caída o la subida desde estos niveles. Ahora mismo,
pues si nuestro usuario ya tenía las acciones compradas, me esperaría exactamente a ver cuál es el camino siguiente, ¿no? Vemos una DX fuerte, bueno, vemos ahora mismo cotizando por encima de las medias móviles, ahora mismo casi a la parte alta de este periodo de consolidación, pues tiene pinta de que puede romperlo al alza, ¿vale? Tiene pinta de que lo puede romper al alza, y estos nos iríamos, si lo conseguimos romper al alza, a niveles de 18 que estamos hablando, pues ya que lo siguiente pues es buscar los máximos alcanzados a lo largo del año, a principios de año, pues en esos 18, 19 dólares por acción. Así que me esperaría, para aquellos inversores que quieran verla como una opción de compra, creo que me esperaría a ver si supera los 15,15 más o menos, 15,10, porque de ahí podemos tener camino hasta los 18 en el medio plazo. CleanSpark. Pues bueno, realmente tendencia al alza, una vez que hemos roto, como vamos a ver en pantalla, pues estos máximos decrecientes y que hemos hecho este pullback, ¿no? Que muchas veces cuando dibujamos una línea de tendencia a la baja, hay que dibujarla hasta el fondo. ¿Por qué? Porque puede servir después como un nivel clave de soporte. Entonces aquí vemos que ha sido una resistencia importante, que se ha roto al alza, que ha significado luego un soporte también relevante, y después de aquí ya nos hemos ido directamente a niveles de 19 dólares. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues aquí nos vemos en pantalla que está ahora mismo en una resistencia clave, cerca de una resistencia clave, mejor dicho, en torno a los 20 dólares por acción que ha tocado en anteriores ocasiones, como vamos a ver dibujado en pantalla, 20-21. Por tanto, yo creo que hasta estos niveles va a llegar. Ahora, ¿qué pasará después de aquí? Pues es donde tenemos que prestar especial atención. Si conseguimos rebasar hasta por encima de los 21 dólares, pues ya nos estaríamos hablando de otro nivel objetivo, que sería siguientes máximos del 2024, en torno a los 24 dólares, pero si no, cuidado que no nos volvamos a tener un retroceso importante como ha pasado después de este periodo de consolidación, que pasamos de los 20 dólares a los 8 dólares en apenas unos meses. Así que tipo de acciones que bien, pero que tenemos que estar pendientes, marcando bien los stop loss, porque cualquier día nos puede dar un susto importante y llevarnos todos los beneficios que llevemos. Venga, otro mensajito de audio, vamos con ello. Le quería preguntar al analista a ver qué me podía decir sobre una acción americana cuyo ticker es W, E de España, C de Cataluña. ¿Y qué me podía decir sobre IAG? WEC Energy. Vale. IAG también preguntaban, aprovecho por YouTube, David, se recomienda entrar, ¿cómo le dirías IAG? Y también se recomendabas alguna acerera. Bueno, los acereras vamos luego por no liarte. WEC Energy e IAG, venga. Vale, bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo en WEC Energy? Que por cierto, digo, bueno, ahora digo también una acción dentro del sector energético americano que a mí me parece que está muy interesante, pero bueno, en cualquier caso, WEC Energy, ¿qué es lo que estamos viendo? Subidas importantes, tendencia al alza, las utilities ha sido uno de los mejores sectores en Estados Unidos desde 2025, periodo de consolidación que marcamos aquí con una bandera que una vez que la rompemos al alza, pues nos provoca estas subidas a niveles de 110, después, como decíamos antes, niveles de soporte que esa bandera nos permite obtener, y después otra vez subidas al alza, ¿no? Subidas al alza que ya hemos roto cualquier nivel de resistencias, son los máximos históricos de la compañía y ahora mismo pues la tendencia es positiva. Entonces, ¿por qué parar en estos niveles? Yo ahora mismo seguiría estando en el valor, creo que puede tener, aunque es verdad que la DX nos está dando que la tendencia no es tan fuerte, bueno, yo creo que ahora mismo pues es un sector desde luego a tener en cartera, y aquí entro un poco en lo que es el sector energético americano, pero también europeo. La cadena de valor de la IA, Rubén, tiene muchas fases. Tiene las fases del diseño de los chips, que ha sido Nvidia el principal protagonista de ello, pero tiene centros de datos, y para que los centros de datos funcionen ya sabemos que el abastecimiento de energía es clave. Empresas energéticas, y por eso digo, hay una que me gusta mucho especialmente porque está haciendo algunos movimientos corporativos relevantes en Estados Unidos, sobre todo pues en la parte de Texas, que aparte de ser más eficiente fiscalmente también, pues es un estado, ¿no?, que le está permitiendo pues generar cada vez más electricidad, con unos ratios financieros que nos ofrece una perspectiva que cotiza a descuento. Es NRG, ¿vale? NRG, empresa del sector, y que yo creo que en ese entorno en el que estamos viendo de oportunidad para las empresas utilities americanas, en el que van a necesitar abastecer muchísima energía, ya veíamos que la IA va a ser prácticamente, el consumo de IA
pues es prácticamente como el de cualquier otro país, salvo el de Estados Unidos o China, ¿no? Es decir, que se va a necesitar muchísima electricidad para que no se forme un cuello de botella. Está muy bien que haya avances tecnológicos, pero sin la energía suficiente para abastecer los centros de datos clave, no va a ir a ningún lado. Entonces va a haber muchísimo dinero, muchísima inversión y estas empresas van a jugar un papel clave. Por ejemplo, aquí en España, Solaria, que hablabas antes, me parece que tiene una ventaja competitiva brutal dentro del apartado de energías renovables. Es verdad que un centro de datos se alimente solo de energía renovable es complicado, pero una parte fundamental puede ser de energía renovable, ¿no? Y ante ello creo que Solaria puede darnos especialmente resultados positivos, ¿no? Dejo NRG, por tanto, Estados Unidos, Solaria, España, WEC, que nos decían bien, y en cuanto a ING, pues es un valor que a nosotros nos gusta mucho, está ahora mismo después de esta tendencia al alza y este periodo de consolidación, también como una bandera, como comentábamos anteriormente, rompiéndola al alza, por lo que creemos que la tendencia desde aquí va a continuar. Si nos vamos ya más a largo plazo, en el que podemos ver precios, y fijaros, ¿no? Podríamos estar un poco una figura técnica que podríamos denominar como la parte de la taza, ¿vale? Fijémonos, la taza y el asa, ¿no? Taza y asa que nos da pues, proyecciones al alza importantes, proyecciones al alza además que podríamos juntar con los máximos alcanzados en 2020 previo a todo lo que fue la crisis del COVID, ¿no? De las restricciones de movilidad, de los viajes, etcétera, vuelta al dividendo. Hemos visto que los pasajeros en AENA han incrementado hasta agosto un 4,8% en los aeropuertos gestionados por AENA. Este año España destaca evidentemente por el turismo, ya lo dice cualquier agencia de calificación, ¿no? Que nos ha mejorado la nota de rating, está siendo el sector servicios lo que nos ha hecho despegar y sobre todo el sector turismo, y realmente pues un precio del petróleo que está muy barato, a pesar de que, como decía antes, no nos extrañaría que desde aquí pueda subir. La gestión de IAG es impecable, es una de las aerolíneas ya no solo que más está creciendo, sino también que mejores métricas tiene, más ingresos por pasajero, por milla recorrida, más eficiencia, a pesar de esa caída del coste del petróleo en general, pues lo está haciendo mejor que el resto del sector, con mayores dividendos, programas de recompra de acciones. Bueno, yo creo que está muy bien gestionada, yo creo que merece la pena que le demos un voto de oportunidad a un sector clave en nuestra economía, como es el turismo, y en este caso representado por IAG en particular, que yo creo que, como digo, hasta los 5 euros por acción puede tener recorrido al alza, 5,2, 5,3, 5,4 que vemos ahí dibujado en pantalla. Voy terminando, que tengo un minuto y medio. ¿Aceleras sí o aceleras no? Y dime en qué sí habría que estar. ¿Algún valor que no hayamos analizado, algún sector que te guste? Venga, un minuto, Manuel. A ver, lo que sí, decía Rubén, perdón por repetirme, pero tecnológicas creo que tenemos que estar. Bancos americanos, que yo creo que ahora, después de todas las promesas de Trump, de políticas antimigración, estímulos monetarios, estímulos fiscales, entramos ahora en el periodo de regulación. Yo creo que en los próximos meses ese periodo de regulación va a llevar que los bancos, que tienen que tener unos coeficientes de caja limitados, puedan beneficiarse de ello y por tanto pueda haber más dividendos, más programa de recompra. La economía americana está bien, muy bien, o sea, a pesar del empleo vemos un crecimiento, como decía, importante, sobre todo pues ese tema de la inteligencia artificial, pero que estamos viendo crecer al 4, el consumo discrecional sube, la actividad económica está bien, por tanto las empresas del sector bancario yo creo que van a tener una actividad superior en los próximos meses, sumado a salidas a bolsa. El mejor septiembre ha sido el mejor mes de los últimos 4 años, las fusiones y adquisiciones están en auge. Yo creo que el empinamiento de la curva también es un factor positivo. ¿Qué quiere decir? Que el banco presta y pide prestado, ¿no? Pide prestado en el corto plazo, están bajando los tipos de interés y baja la rentabilidad de los bonos a corto plazo, prestan en el largo plazo, ¿no? Que están subiendo. Entonces ahí se supera ese margen de intereses. Bueno, pues creo que bancos, y decía, emergentes y sobre todo también, Rubén, oro, plata y Bitcoin, ¿no? El debasement trade, que se habla tanto en Estados Unidos, esa devaluación constante de las monedas fiduciarias, políticas de estímulo, masa monetaria, incremento de la deuda. ¿Hasta dónde llegarán los déficits fiscales actuales de los gobiernos? No lo sabemos, pero por ello hay que cubrirse. Hasta aquí llegamos, Manuel Pinto. Gracias como siempre, que vaya bien el día. Buen jueves. Gracias a vosotros. Chao.